Hola, mi nombre es Roxana Sánchez Álvarez de la Licenciatura de Contaduría y el día de hoy estaremos realizando un ejercicio por dos métodos diferentes, el método gráfico y el método simplex. Esto para comparar los resultados al final. El problema dice lo siguiente. Una compañía de auditores se especializa en preparar liquidaciones y auditorías de empresas pequeñas. Tienen interés en saber cuántas auditorías y liquidaciones pueden realizar mensualmente para maximizar sus ingresos. Se dispone de 800 horas de trabajo directo y 320 horas para revisión. Una auditoría en promedio requiere de 40 horas de trabajo directo y 10 horas de revisión. Además, aporta un ingreso de $300, mientras que una liquidación requiere 8 horas de trabajo directo y 5 horas de revisión. Estas producen un ingreso de $100. Además de que el máximo de liquidaciones mensuales disponibles es de 60. Primeramente estaremos resolviendo el problema por el método gráfico. En este método tenemos que identificar cuáles son las variables. En este caso, en el problema las variables son las auditorías y las liquidaciones. Entonces, X sería igual a auditorías y Y sería igual a liquidaciones. Mientras que su función objetivo es maximizar las ganancias. Entonces, la fórmula sería Z es igual a 300 de las auditorías X más 100 de las liquidaciones Y. Este método nos hace identificar las restricciones que hay en el problema. En este caso sería el trabajo directo y las horas de supervisión. En este caso, nuestras variables, como mencioné anteriormente, son auditorías y liquidaciones, y las restricciones que cada una tiene sería, como dice en el problema, las horas de trabajo directo y las horas de revisión. Para las auditorías tenemos una restricción de trabajo directo de 40 horas, mientras que para las liquidaciones tenemos una restricción de trabajo directo de 8 horas. Y para la restricción de horas de revisión, a auditoría le corresponden 10 horas y a liquidaciones 5 horas. La capacidad máxima de trabajo directo son 800 y la capacidad máxima de horas de revisión son 320. Por lo tanto, nuestras fórmulas quedarían de la siguiente manera. Se espera maximizar a Z, que es igual a 300X más 100Y. Nuestra primera restricción, que es 40x más 8y igual a 800, y la segunda restricción, que es 10x más 5y igual a 320. Sin embargo, recuerden que en el problema decía que teníamos una liquidación mensual disponible de 60, por lo tanto tendríamos otra restricción más, que sería y es igual a 60. También hay que recordar que x y y deben equivaler a 0 y sean iguales o sea enteras. En este método tenemos que utilizar las fórmulas formadas a partir de las restricciones y vamos a suponer que estas son iguales y que cada variable equivale a 0. Por ejemplo, en la restricción 1, que es 40x más 8y igual a 800, debemos de sustituir los valores de x y y por 0, pero cada una individualmente. Por ejemplo, si x es igual a 0, despejamos la y vamos a realizar la operación en la fórmula que ya mencionamos. Entonces, como se puede ver en la pantalla, y nos va a dar 100 con una coordenada de 0,100. Ahora, si y es igual a 0, vamos a despejar la x. Igual se puede ver en la pantalla y x nos va a dar un valor de 20 con una coordenada de 20,0. De igual manera lo vamos a hacer con la segunda restricción de 10x más 5y igual a 320. En la primera, si despejamos la x, nos va a dar un total de x32 con una coordenada de 32,0, y si despejamos la y nos va a dar un total de y igual a 64 con una coordenada de 0,64. Dichas coordenadas se van a graficar y quedarán de la siguiente manera. Vamos a poner cada una de las coordenadas, que en este caso serían 4, pero también tenemos que poner la restricción número 3, que es y igual a 60, que se puede ver ahí, que es la línea que cruza el número 60. Por lo tanto, ya podemos identificar cuáles serían nuestras regiones factibles. Ahora bien,
Necesitamos saber cuáles son las funciones que se cruzan en nuestra región factible donde desconocemos las coordenadas. Esto se hará de la siguiente manera. Se van a multiplicar las restricciones por el valor de x, como se muestra en la pantalla, pero de la restricción contraria, salvo que a una su valor va a ser negativo, es decir, quedaría de la siguiente manera. 40x más 8y igual a 800 por 10. Y la siguiente quedaría 10x más 5y igual a 320 por menos 40. Aquí la solución quedaría de la siguiente manera. Como pueden ver, el resultado tenemos 400x y menos 400x. Esta vamos a eliminarla de tal manera que al hacer la resta correspondiente nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. Como eliminamos los valores de x, tendríamos que hacer una resta de los valores correspondientes que todavía tenemos en la operación. A menos 200y le vamos a restar los 800y que tenemos, que nos va a dar menos 120y, con un igual de la resta de menos 12.800 menos 8.000, que nos va a dar menos 4.800. Ahora vamos a seguir despejando la letra y, que es la única variable que nos queda, de tal manera que, como se puede ver en la pantalla, nos va a dar un resultado de y es igual a 40. Ahora, para determinar el valor de x, porque ya tenemos el valor de y, vamos a utilizar la primera restricción y vamos a sustituir el valor de y en la operación. Por lo tanto, como se puede ver en la pantalla, igualmente nos quedaría un valor de x igual a 12. Y tenemos una coordenada de 12,40. Procedemos a colocar dicha coordenada en nuestra gráfica y, seguido de esto, identificamos las demás funciones óptimas en nuestra región factible. Tenemos una función factible en 0,60, procedemos a graficarla. Otra función factible en 2,60, igual procedemos a graficarla. Otra función factible en 0,0 y por último tenemos otra función factible que ya estaba previamente graficada, que es de 20,0. Ahora bien, una vez ya graficadas todas nuestras posibles funciones factibles, es cuestión de sustituir nuestras variables en nuestra fórmula de la función óptima que tenemos al principio, donde vamos a determinar el valor más alto, ya que en el problema deseamos maximizar nuestras ganancias, y quedaría de la siguiente manera como se muestra en la pantalla. Como se pueden dar cuenta, nuestra función factible o la más óptima es la coordenada 20,40. Por lo tanto, nuestra solución óptima queda de la siguiente manera. X es igual a 12, Y es igual a 40 y Z es igual a 7600, por lo que se deben preparar 12 auditorías y 40 liquidaciones con una ganancia de 7600. Ahora bien, con el método simplex tenemos que utilizar una forma canónica, que en este caso igual sería maximizar Z, que es igual a 300x más 100y. Esto va a estar sujeto a 40x más 8y igual a 800, 10x más 5y igual a 320 y y igual a 60. Sin embargo, a diferencia del método gráfico, en el método simplex tenemos que agregar variables de holgura en cada restricción. Esto es para que podamos convertirla de la forma canónica a la forma estándar, y quedará de la siguiente manera, como se muestra en la pantalla. 40x más 8y más una holgura número 1 igual a 800. Luego 10x más 5y más la holgura número 2 igual a 320. Y por último, y más la holgura 3 igual a 60. Asimismo, también la fórmula objetivo se tiene que integrar a esta forma igualándola a 0. Es decir, tenemos que cambiar de lugar la z en la fórmula, y como se puede ver en la pantalla, notamos que esta, al ser positiva, pasa a ser negativa, pero la z nos tiene que quedar positiva en este método, por lo que debemos de multiplicar la fórmula por
menos 1 de tal manera que nos quede 0 es igual a menos 300x menos 100y más z. Para facilitar la elaboración de este método podemos elaborar tres tablas. En la primera tabla vamos a poner todas las variables y las holguras de la siguiente manera como se muestra en la pantalla. Sin embargo, en esta tabla, como podemos ver, tenemos valores con menos en z, por lo cual nosotros debemos de realizar operaciones para poder volver positiva toda la fila de z, ya que buscamos maximizarla. Para esto necesitamos encontrar la columna pivote, que sería identificando en qué columna está el valor más negativo de z. Podemos ver que esta es la columna X, donde z vale menos 300. Ahora también es necesario encontrar la fila pivote. Esto se hace dividiendo los valores de la columna CR entre los valores de la columna pivote, y el resultado con menos cantidad será la fila pivote. Por ejemplo, en la fila H1 su CR es de 800. Lo vamos a dividir por el valor de esa misma fila en la columna pivote, que es entre 40 y da un igual de 20. En la fila H2 su CR es de 320 y el valor de la columna pivote correspondiente a esa fila es de 10, entonces se daría un resultado de 32. Y en la H3 su CR es 60 entre el valor de la columna pivote de esa fila, que es 0, y nos daría igual a 0. Aquí podemos ver que la H1 es la que tiene menor resultado, igual a 20. Por lo tanto, nuestra fila pivote será la H1, la cual dejará de ser H1 y se convertirá en X en todas las tablas. Aquí igualmente podemos identificar nuestro elemento pivote, el cual es la cantidad donde se cruza la fila y la columna pivote, en este caso es 40. En dicha fila pivote se estarán dividiendo las cantidades por el elemento pivote, como podemos ver en la tabla número 2. 40, que sería el valor correspondiente a esa fila, entre 40. Luego 80, que sería el valor correspondiente a esa fila, entre 40, y así sucesivamente. El resultado se va a reflejar en la tabla número 3. Como podemos ver, 1, luego 2.0, luego 0.025 y así sucesivamente. Ahora, para determinar la cantidad de los demás valores en nuestra tabla, es necesario realizar la siguiente operación, donde el elemento viejo o anterior, es decir, el que encontramos en la primera tabla, va a ser menos, como se muestra en la pantalla, el valor de la fila que se encuentra en la columna pivote. Es decir, en la primera tabla el valor de la fila H2 es 10, entonces va a ser 10 menos 10 por el valor que se encuentra en la fila del que está reflejado en la tercera tabla, que en este caso sería 1, y así sucesivamente como se puede ver en la pantalla. Pero como se puede notar, todavía tenemos valores negativos en Z, por lo que es necesario volver a repetir el mismo proceso anterior, donde identificamos nuestra columna, fila y elemento pivote. En la pantalla se muestra que la columna pivote es Y, porque el valor más negativo de Z es menos 40. La fila pivote es H2, que pasa a ser Y, porque al hacer la división nos da un total de 40, y el elemento es 3. Se vuelven a realizar las operaciones, primero dividiendo la fila pivote entre el elemento pivote, como se muestra en la segunda tabla, y su resultado se pondrá en la tercera tabla. Seguidamente, el elemento viejo o anterior, que está en la primera tabla, será menos el valor de la fila que se encuentra en la columna pivote por el valor o resultado. Entonces, ahora ya con los resultados, podemos ver que en la tabla no tenemos ningún valor donde z sea negativo, por lo que nuestra solución factible sería x es igual a 12, y es igual a 40 y z es igual a 7600. Realizamos la comprobación sustituyendo nuestra función factible z y podemos ver de que las cantidades coinciden, por lo que nuestra operación está correcta. Ahora,
Al comparar ambos resultados de los diferentes métodos, se puede dar cuenta que tanto la solución óptima como la solución factible es x es igual a 12, y es igual a 40 y z es igual a 7600. Esto quiere decir que se deben de preparar 12 auditorías, 40 liquidaciones que van a tener una ganancia de $7,600. Ambas respuestas son correctas. Sin embargo, hay que recordar que el método gráfico nos dio una posible solución óptima dentro de una región factible, mientras que en el método simplex este nos da una sola precisa solución factible. Otro punto importante de ambos métodos es que nos arrojan que es necesario realizar 12 auditorías, las cuales requieren mayor trabajo y revisión, y 40 liquidaciones que son más fáciles de elaborar y requieren menos tiempo. También en su margen de ganancia hacen uso de un promedio de 1.120 horas de trabajo y revisión en ambas variables. Por último, ambas soluciones son idóneas, solo que en el método simplex la única solución que hay es la real y en el método gráfico se tiene que seleccionar la mejor entre diversas.